Por primera vez, la tragedia de la muerte se manifestó en las alturas celestiales, donde la luz reflejaba tristeza y la bóveda del cielo tembló de dolor. Mucho antes de que la primera lágrima cayera a la tierra, antes de que el primer túmulo funerario surgiera en suelo humano, la muerte alcanzó un lugar donde, aparentemente, no podía existir. No en un campo de batalla manchado de polvo y sangre, sino en el corazón mismo de las moradas celestiales, en la morada de la belleza perfecta, la armonía inquebrantable y la presencia eterna de Dios. Imaginen una sinfonía de innumerables voces fusionadas en una adoración impecable, un resplandor deslumbrante de luz, no empañado por ninguna sombra, la unidad inquebrantable de seres que no conocían el pecado. Durante épocas incomprensibles para nosotros, solo existía esto. El amor reinaba sin límites. La alegría era infinita. Cada corazón latía al unísono con el Creador. Pero entonces sucedió lo impensable. Hubo un cambio, como si una sombra se hubiera deslizado en la luz. Un susurro, un pensamiento que nunca había surgido en las mentes de los seres creados, se arraigó en uno de ellos. Un corazón que una vez reflejó la gloria de Dios, la codició para sí mismo. El orgullo, como una hiedra venenosa, envolvió lo que era puro. En ese instante, lo imposible se hizo realidad. Un ser perfecto eligió el camino de la rebelión. La confianza fue pisoteada. La adoración se convirtió en acusación. Y los cielos, la cuna de la vida, fueron testigos de su primera muerte. No el fin de la existencia, sino la desconexión de la única fuente de vida, la separación de Dios. El universo se estremeció al presenciar algo nunca antes visto. Ángeles que se bañaban en luz cayeron en la oscuridad. Aquel que les había dado la vida los dejó ir, porque el amor no tolera la coerción y la rebelión no puede ser tolerada. Esta es la historia de esa primera muerte en los cielos, del momento en que la eternidad vaciló y comenzó la batalla por el alma de la creación. No es solo una antigua leyenda, es una advertencia, un espejo y un llamado para que cada uno de nosotros elija antes de que sea demasiado tarde. Primero, la perfección que precedió a la caída. Antes de que la disonancia rompiera por primera vez la armonía celestial, la morada de Dios era la encarnación de la perfección inmaculada. Cada detalle reflejaba su sabiduría. El trono del Señor irradiaba una luz de pureza inmaterial, en cuya presencia no podía existir ni una sola sombra. De este trono nacía el río de la vida, cuyas aguas cristalinas llevaban gracia a todos los rincones del reino de Dios. Los habitantes del cielo no eran autómatas sin alma, programados para servir. Eran seres vivos, dotados de individualidad, alegría y propósito. Ángeles de todas las jerarquías se movían en perfecta armonía, cada uno cumpliendo su papel con inquebrantable devoción. Sus cánticos, como ondas de luz, se derramaban en cascada por el espacio, formando un coro interminable de alabanza. Querubines y serafines, los más cercanos al trono, proclamaban incesantemente la santidad de Dios con su presencia. Allí no había lugar para la envidia, el orgullo o las ambiciones egoístas, solo un amor que todo lo abarcaba, como una fuente inagotable. En esta perfección reinaba una seguridad absoluta. Ningún ser experimentaba miedo a la pérdida o a la traición. No había rivalidad, intrigas ni planes insidiosos. La idea de la rebelión era tan ajena a los celestiales como la idea de la oscuridad dentro del sol. Cada corazón latía al unísono con el corazón del Creador. La propia tela de la realidad celestial estaba tejida con dos hilos inquebrantables, la verdad
y el amor. En los cielos, donde reinaban la armonía y el amor absolutos, existía algo que superaba el simple esplendor, el libre albedrío. El todopoderoso Creador, en su amor ilimitado, no deseaba crear seres desprovistos de elección y obligados a obedecer. El amor verdadero, por su propia naturaleza, implica una decisión consciente. Incluso en este reino divino, cada ángel poseía el derecho a elegir, servir a Dios o apartarse de Él. Durante incontables épocas, esta libertad permaneció intacta. Nadie podía siquiera concebir la idea de rechazar a aquel que les había dado todo. La perfección que existía antes de la caída no era simplemente un estado de belleza, sino un testimonio de la prosperidad de la creación bajo el gobierno de Dios. Sin embargo, fue este mismo don, que hacía auténtico su amor, el que se convirtió en la puerta a través de la cual el pecado se infiltró, manchando la gloria que llenaba cada corazón con algo inimaginable. Entre la hueste de ángeles, destacaba uno cuya gloria y honor eclipsaban a los demás: Lucifer, el portador de luz. No era simplemente uno de los sirvientes en las moradas celestiales, sino un querubín ungido que caminaba entre piedras de fuego, de pie en la proximidad inmediata de la gloria de Dios. Su belleza era incomparable. La Biblia lo describe como adornado con piedras preciosas que reflejaban el resplandor de los propios cielos. Su sabiduría era profunda y su voz similar al sonido de 1000 instrumentos armoniosos. Si alguna vez existió un ser creado que encarnara el esplendor del cielo, ese era él. Sin embargo, la belleza y la alta posición pueden volverse peligrosas cuando la mirada se vuelve hacia uno mismo. Al principio, no había señales de la catástrofe inminente. El papel de Lucifer era reflejar la gloria de Dios como un espejo que capta la luz del sol. Pero con el tiempo, de una manera incomprensible para nosotros, el reflejo comenzó a admirarse a sí mismo. Dejó de verse a sí mismo solo como un siervo del Altísimo y se consideró digno de más. El libro del profeta Ezequiel testifica: de tu belleza se enalteció tu corazón, a causa de tu esplendor corrompiste tu sabiduría. El orgullo echó raíces, convirtiéndose en la semilla de toda rebelión. La perfección que una vez definió su esencia se convirtió en la causa de su caída. Empezó a anhelar no solo honores, sino el trono mismo. El profeta Isaías transmite el grito de su corazón rebelde: subiré al cielo. Por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono y seré semejante al Altísimo. Estas no eran solo palabras vacías, sino el manifiesto de un corazón que había dejado de adorar a su Creador. El orgullo rara vez permanece como un asunto personal. Lo que comenzó como un deseo interno se convirtió en una campaña externa. Lucifer comenzó a sembrar el descontento, cuestionando el carácter de Dios y sugiriendo que el Todopoderoso ocultaba algo, negando a sus criaturas algo mejor. Finos hilos de mentiras se deslizaban en las conversaciones entre los ángeles, y las semillas de la duda comenzaron a germinar en mentes que nunca antes habían cuestionado a su rey. El ascenso del orgullo de Lucifer no fue una explosión repentina, sino un cambio gradual, una sombra que se arrastraba por la luz. Y cuando este cambio se completó, el siervo más resplandeciente del cielo se transformó en su mayor enemigo. Lo que una vez fue un vaso de pura adoración, se convirtió en el arquitecto de la rebelión, y el escenario estaba listo para la primera guerra en el cielo. El eco de las batallas celestiales, de la primera guerra a la separación eterna. El Apocalipsis de Juan levanta el velo sobre las esferas celestiales,
revelando eventos tan asombrosos que cambiaron para siempre el curso de la eternidad. Se trata de la primera guerra que jamás haya ocurrido en las moradas de luz. Hasta este momento la palabra guerra era ajena al léxico celestial, donde solo reinaban la armonía y la unidad. Pero ahora, con la rebelión de Lucifer, la paz fue quebrantada. El dragón, levantándose contra el Creador, reunió a su alrededor un ejército de ángeles, seducidos por sus falsas promesas. Un tercio de la hueste celestial, una vez hermanos de armas, mensajeros de luz, voces que se fusionaban en himnos de alabanza, ahora se encontraban en lados opuestos de la barricada. No fue solo un choque de espadas, sino una batalla por la lealtad, una guerra de la verdad contra el engaño, de la devoción a Dios contra la autoexaltación. Cada ángel debía tomar una decisión: permanecer con aquel que les había dado la vida, o seguir al mentiroso que prometía libertad, pero que solo traía cadenas. El arcángel Miguel, cuyo nombre significa «¿Quién como Dios?», lideró las fuerzas del cielo con inquebrantable determinación, defendiendo no solo el trono, sino la esencia misma de la verdad. La Escritura no entra en detalles de esta batalla, pero se sabe que fue decisiva y final. Cada instante de aquella guerra estuvo impregnado de dolor. No fue solo un conflicto impersonal, sino la ruptura de lazos forjados durante eones. La visión de amigos y compañeros, una vez fieles mensajeros, ahora usando la rebelión como arma, debió haber traspasado los corazones del cielo. Sin embargo, la justicia exigía acción, porque no se podía permitir que el pecado quedara impune. Y así, la guerra llegó a su inevitable conclusión, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Así terminó la primera y última guerra en el cielo, una guerra cuyos ecos aún configuran nuestro mundo. Pero la tragedia de la batalla fue solo el comienzo de una pérdida más profunda, la primera muerte que el cielo haya visto jamás. La muerte, en el sentido habitual, es el cese de la vida corporal. Pero en el reino de Dios, la muerte más terrible es la separación de Él, la fuente de todo lo que existe. Esto fue precisamente lo que sucedió el día en que Lucifer y sus ángeles fueron derribados. No fue una aniquilación, sino un destierro. Continuaron existiendo, pero la luz, la alegría y la comunión que conocían desaparecieron para siempre. Fue la primera muerte en los cielos, la muerte de una relación, el corte de un alma viva de aquel que es la vida misma. Y fue irreversible. Los desterrados no tenían camino de regreso a la presencia que despreciaron. La puerta se cerró no porque Dios disfrute del rechazo, sino porque la santidad no puede coexistir con el pecado. Se puede imaginar ese momento, las puertas del cielo cerrándose tras ellos, el resplandor del trono de Dios desvaneciéndose en la distancia, y el aire, una vez lleno de música de adoración, reemplazado por el silencio de la ausencia. Por primera vez en su existencia, estas criaturas sintieron un vacío. La alegría que una vez dieron por sentada fue reemplazada por un abismo que nada podía llenar. Para aquellos que permanecieron en el cielo, la pérdida no fue menos palpable. La familia se redujo. La visión de los lugares vacíos donde una vez estuvieron rostros amados se convirtió en una herida que no cicatrizaba. El recuerdo de esa primera muerte permanecerá para siempre como un severo recordatorio de que el pecado, incluso en su susurro más silencioso, conduce a la separación. La primera rebelión en el universo causó una trágica separación.
Los cielos conocieron por primera vez que la rebelión conlleva la muerte, destruyendo no solo el cuerpo físico, sino la esencia misma del alma. Lucifer y sus seguidores prefirieron sus propios intereses a la voluntad de Dios, eligiendo así el camino de la perdición en lugar de la vida eterna. Esta primera muerte no fue un punto final, sino que sirvió como el comienzo del plan de salvación más grande que el universo haya visto jamás. Este plan estaba destinado a vencer la muerte y despojarla de su poder. Sin embargo, antes de este triunfo, la tristeza de la pérdida resonaría por los cielos y la tierra. El corazón de Dios en el momento del juicio a menudo se presenta como un acto frío e imparcial de un gobernante que aplica leyes sin emociones. Pero la Sagrada Escritura nos revela una imagen diferente. En el libro de Ezequiel 33:11 están registradas las palabras de Dios: «No quiero la muerte del impío, sino que el impío se aparte de su camino y viva». Esto indica que la primera muerte en los cielos no fue un triunfo de la justicia, sino una tragedia para el corazón amoroso de Dios. Vale la pena considerar que estos ángeles eran su creación. Él los dotó de belleza, sabiduría y propósito. Observó su crecimiento y su devoto servicio en su reino. Cada momento que pasaron en su presencia le trajo alegría. Y ahora, Él debía dejarlos ir. El dolor de Dios es incomprensible para nosotros. En nuestras pérdidas, la tristeza se mezcla con la incertidumbre. Pero Dios conoce todos los pensamientos, motivos y posibles resultados. Él entendía que permitir el pecado en el cielo pondría en peligro todo el universo. Por eso, con un corazón apesadumbrado pero decidido, retiró a los rebeldes de su presencia. Esto fue una manifestación del equilibrio perfecto entre justicia y misericordia. La justicia exigía la eliminación inmediata del pecado por la seguridad de los fieles, y la misericordia permitió que Lucifer y sus seguidores vivieran para mostrar la verdadera esencia de la rebelión al universo. De esta manera, nadie podía acusar a Dios de injusticia o impaciencia. La misericordia se manifestó también de otra forma que los rebeldes no podían imaginar. Incluso durante el exilio se puso en marcha un plan de redención. No podía salvar a los ángeles caídos, cuya elección fue definitiva, pero salvaría a la humanidad, que se enfrentaría a la misma tentación y separación. Este plan era el Cordero inmolado desde la creación del mundo. Apocalipsis 13:8, Jesucristo. El corazón de Dios en el momento del juicio revela una profunda verdad. La justicia de Dios no es opuesta a su amor, sino que es su expresión. Él ama tanto a su creación que está dispuesto a protegerla del pecado, incluso a costa de pérdidas. Y Él amó tanto al mundo que Él mismo vino a Él para soportar el castigo por el pecado, para que la historia de la separación terminara en reunificación para aquellos que lo eligen a Él. ¿Qué significa entonces la primera muerte en los cielos para nosotros hoy? La historia de la primera partida trágica de la vida en las moradas celestiales quizás nos parezca un eco lejano de otra dimensión, ocurrida mucho antes de nuestra existencia. Sin embargo, sus lecciones resuenan con asombrosa agudeza en nuestra realidad cotidiana. La misma soberbia que una vez creció en el corazón de Lucifer sigue buscando echar raíces en nuestras almas. El mismo engaño que arrastró consigo a las huestes angélicas continúa tentando a la humanidad con sus falsos susurros, y la misma separación que los alcanzó nos amenaza también a nosotros si nos apartamos de la fuente vivificante. La arrogancia y la altivez siguen siendo algunos de los vicios más insidiosos, pues nos ciegan, privándonos de la conciencia de nuestra profunda necesidad de Dios.
Nos inculcan la ilusión de que tenemos derecho a establecer nuestras propias reglas, definiendo por nosotros mismos los límites del bien y del mal. Esta debilidad fatal destruyó a Lucifer, y ella misma puede ser nuestra perdición si no mostramos una vigilancia incansable. La rebelión contra el Altísimo rara vez comienza con una desobediencia abierta. Más a menudo, se introduce en nuestras vidas a través de pequeños compromisos, dudas apenas perceptibles o una tranquila indignación. Lucifer no declaró la guerra de inmediato, comenzó cuestionando la bondad divina. Por eso es tan importante guardar nuestros corazones. Cada pensamiento que permitimos en nuestra mente da forma a la dirección en la que se mueve nuestra alma. La primera tragedia en los cielos también nos enseña una lealtad inquebrantable. Los ángeles que permanecieron fieles a Dios lo hicieron no porque fuera fácil, sino porque confiaban plenamente en Él. Cuando la batalla estalló, eligieron luchar por la verdad, incluso si eso significaba enfrentarse a amigos que se habían desviado. En el mundo moderno, la lealtad a Dios puede exigirnos que renunciemos a seguir ciegamente a la multitud, que rechacemos los valores culturales engañosos y que estemos dispuestos a soportar el ridículo y el rechazo. Pero en última instancia, la lealtad es el único camino que conduce a la verdadera vida. En conclusión, esta historia nos exhorta a ver la vida con una perspectiva eterna. La separación que experimentaron Lucifer y sus seguidores es definitiva e irrevocable. No habrá una segunda oportunidad, pero para nosotros, mientras aún respiramos, las puertas a la presencia de Dios permanecen abiertas de par en par. Cada día es una nueva oportunidad para elegirle, para alinear nuestras vidas con su verdad y asegurar nuestro lugar en un reino que nunca más presenciará una rebelión. La primera muerte en el cielo no es simplemente una leyenda antigua, es un espejo que refleja las trágicas consecuencias de reemplazar el amor a Dios con el amor a uno mismo. Es una advertencia severa de que el pecado, sin importar su punto de partida, conduce inevitablemente a la separación. Y es una invitación ferviente a elegir la vida, a elegir a Dios y a morar eternamente donde la muerte nunca más podrá entrar. Conclusión. La lección eterna de la primera muerte en el cielo. La primera muerte en el cielo sirve como un recordatorio eterno de la historia de la creación. Fue el momento en que la perfección se rompió y lo impensable se hizo realidad. Fue el día en que seres de luz eligieron la oscuridad, cuando la morada de la unidad ideal fue desfigurada por la división. Este evento no es solo un registro en los anales de la eternidad, sino una advertencia viviente. Nos muestra que el pecado no respeta la belleza, la posición ni el privilegio. Lucifer lo tuvo todo: gloria, sabiduría, honor, pero sin humildad. Todo ello se convirtió en su perdición. Si el orgullo pudo transformar a la estrella más brillante del cielo en su enemigo más oscuro, nosotros también debemos custodiar nuestros corazones con incesante vigilancia. Esta antigua tragedia, desarrollada en las moradas celestiales, sirve como un severo recordatorio de que incluso en las esferas más elevadas del ser puede germinar una traición capaz de destrozar corazones. Sin embargo, este relato también presenta una prueba innegable del amor y la justicia eternos inherentes a la naturaleza divina. El Creador no permitió que la rebelión manchara su reino, e incluso en el momento del juicio o de juicio, su misericordia se manifestó en toda su plenitud. Desde el principio se puso en marcha un plan para la erradicación definitiva del pecado, basado no en la fuerza bruta, sino en el amor sacrificial. Fue ese amor,
el que contuvo el poder destructivo en el cielo, el que posteriormente guió a Jesús a la cruz para la salvación de la humanidad. Actualmente, existimos en el intervalo entre los acontecimientos pasados y el futuro venidero. La primera muerte, ocurrida en las esferas celestiales, advierte que la alienación de Dios equivale a la muerte genuina. Pero también encierra la promesa de que un día la muerte será vencida, y en un cielo nuevo y una tierra nueva no quedará lugar para rebeliones, pérdidas ni aflicciones. Nos enfrentamos a la misma elección que los ángeles en el pasado. ¿A quién nos dedicaremos? ¿A nuestros propios deseos egoístas, que prometen libertad pero en realidad conducen a la esclavitud? ¿O al Dios viviente, cuyo poder sirve como baluarte de la vida? El primer deceso en el cielo enseña que la verdadera seguridad en el universo no radica en el poder, sino en una conexión inquebrantable con el Creador. Y así, la historia regresa a su principio, el cielo. Pero esta vez, la perfección será custodiada eternamente. Las puertas ya no se cerrarán ante ningún exiliado, y los cantos no serán ahogados por el murmullo rebelde. Las cicatrices del pasado permanecerán como un recordatorio eterno, solo intensificando la alegría de la morada perpetua con aquel que es la vida misma. Permanece fiel a Él ahora, para que en el día venidero te encuentres entre aquellos que permanecerán para siempre en su presencia, donde la muerte no tiene poder.